Bienvenido, hermano, a este programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. En esta ocasión queremos ver la última lección sobre un tema corto que hemos visto que se llama tipología. Para finalizar, en esta tarde queremos ver algunas razones por qué es que hay gente que no está de acuerdo con la tipología. No está de acuerdo con que en la Biblia se utilicen figuras y se utilicen tipos para explicar las verdades del Señor. Bueno, la primera razón sería por ignorancia. En realidad es porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que la Biblia está llena de pasta a pasta con figuras y con tipos. Pero el profeta Oseas dice en el capítulo 4, verso 6 una palabra para esas personas. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La verdad es esa. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y ahí nos daremos cuenta y saldremos de la ignorancia de que la palabra de Dios está llena de figuras y de tipos. Otra razón por la que mucha gente no está de acuerdo con usar tipos y figuras en la Biblia es por pura pereza espiritual. Tal vez ya se dieron cuenta que para poder indagar y meterse en esto de la tipología se va a necesitar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y creo que es la razón por la que muchos sienten ay no, qué aburrido, mejor solo lo sencillo de la Biblia. El Evangelio es algo muy simple. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores aborrecerán la ciencia? Son los simples. Gente que dice, no, es que hay que mantener el Evangelio sencillo. Pero no se dan cuenta ellos que en la Escritura hay cosas mucho más profundas. Decir esto es como en lo natural tener un hijo, y cuando empieza a crecer uno se pone contento que ese hijo ya sabe decir papá, sabe decir mamá, sabe decir agua. Pero qué tragedia será que cuando ese hijo cumpla 15 años, 18 años, solo sabe decir papá, solo sabe decir mamá y agua. Es obvio que queremos que ese niño crezca, llegue a ser un hombre y pueda tener una conversación más profunda con sus padres. Y de eso es lo que se trata esto. No solo de mantener, sí, el Evangelio es sencillo de comprender, pero hay mucho más profundidades que el Señor quiere revelarnos a través de tantas figuras y tantos tipos en la Escritura. Y por eso es que decimos que por pura pereza espiritual, muchos prefieren mejor no meterse en esto de la tipología, pero esperamos que con estas pocas explicaciones que hemos dado en estos últimos segmentos, usted, mi hermano, pueda sentir el deseo de involucrarse, de meterse a estudiar la Biblia y estudiar estas figuras y tipos que el Señor nos deja allí. Otra razón por la que seguramente hay gente que rechaza esto es por puro orgullo. ¿Por qué decimos eso? Por puro orgullo. Bueno, es algo que está en la naturaleza humana. Y el hombre es aquel que dice, yo lo sé todo. Esa persona que cree que lo sabe todo es por puro orgullo. Es más, hay una denominación en evangélica, una denominación protestante, que es como les llaman, ¿verdad? Pero es una denominación cristiana, que ellos dicen que ellos ya tienen toda la verdad y no aceptan nada nuevo. Entonces no aceptan meterse más en la Escritura y encontrar figuras y tipos maravillosos que nos van a revelar cosas de Dios, cosas profundas de la esfera espiritual. Es por orgullo que ellos se cierran en que ya tienen toda la verdad. Quizás una última razón por la que hay gente que prefiere mejor no estudiar tipos y hasta critica a las personas que hablan de figuras es porque no tienen un amor de la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús
esa verdad es un pozo sin límite. Podremos estar sacando agua de ese pozo eternamente. Pero no, ellos no tienen amor de esa verdad. Se conforman con lo que tienen y eso es suficiente. Pero si tú de veras amas la verdad, tú vas a querer conocer más y más de esa verdad que es Cristo Jesús. Hay algo interesante en esto de las figuras y los tipos. Basándonos, en primer lugar quiero leer Romanos 1, verso 20. Y a la luz de este verso le voy a decir algo. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciéndonos aquí la palabra de Dios que por medio de todas las cosas hechas, nosotros podemos encontrar, porque esas cosas hechas hablan, muestran características de las cosas invisibles de Dios, de su eterno poder y de su deidad. Es lo que está diciendo este pasaje. Ahora entonces, a la luz de ese pasaje, yo le pregunto a usted, hermano y hermana que me escucha, ¿será correcto decir que cada cosa en esta creación, cada cosa que hay en la creación, es una figura de algo en la esfera espiritual? ¿Será que no es exagerar esto? Porque yo sé que algunos van a decir, no, eso es mucha exageración. Decir que cada cosita de esta creación habla de algo en el mundo de Dios es exageración. No, no es exageración. Aquí acabamos de leerlo, que todas las cosas hechas, a través de ellas, Dios muestra sus cosas, lo invisible de Dios, su eterno poder, dice, y su deidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que toda la creación es una figura. Cada cosa pequeña y cada cosa grande de esta creación es una figura de algo en lo espiritual. No creer esto es simplemente pensar que este mundo natural es más grande y más complejo que el mundo de Dios, y eso sería hacer a Dios muy pequeñito y muy limitado. No, Él creó este mundo y cada cosa es una figura de algo en la esfera espiritual, algo que pertenece al mundo de Dios. Con razón, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice esto: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, aquí está mencionando que en la presencia del Señor, en su mundo, en su esfera espiritual, hay cosas que aquí en esta tierra natural, en esta creación, no hemos visto, no hemos oído y ni han subido en la imaginación de nadie. Por mucho que el hombre se imagine las cosas y trate de imaginárselas, todo va a ser relacionado a este mundo, a lo que él ha visto. Pero en el mundo de Dios hay cosas inimaginables, es lo que dice. Por eso el apóstol Pablo menciona también en Corintios, cuando él tuvo la experiencia de ir al tercer cielo, el apóstol Pablo dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínense qué impresionante es. Yo le hago un reto, le menciono cosas de esta vida, las cosas de esta creación, y usted trate de encontrar en la Biblia alguna de esas cosas que no está mencionada, que no Dios las pone ahí con el propósito de hablarnos algo acerca de su mundo y de la esfera espiritual. Leo rápidamente muchas cosas de esta naturaleza, de esta creación. Por ejemplo, el sol, la luna, los planetas, los cometas, estrellas, galaxias, constelaciones, nubes, tornados, truenos, tormentas, terremotos, agua, hielo, nieve, vapor, lluvia,
rocío, granizo, tierra, arena, viento, frío, calor, fuego, carbón, plantas, árboles, flores, frutas, rocas, montañas, animales, desierto, peces, mar, ríos, volcanes, perlas, diamantes, minerales, metales, barro, sal, azúcar, miel, abejas, luz, obscuridad, insectos, comida, olores, colores, sonidos, música, valles, arcoíris, bacterias, hombre, el pasto, las aves, los lagos, la gravedad. Y usted puede añadir otras cosas más que son parte de esta creación. Yo te invito que no seas perezoso, como dijimos, que es una característica de los que no les gusta la tipología y están en contra de ella. Yo te invito a que te involucres, busca en la Biblia cada una de estas cosas. Cada una de estas cosas que hay en la creación, piensa en una, por ejemplo, las abejas o las hormigas, o piensa en el viento, o piensa en la nieve, y busca en la Biblia cuándo Dios habla de eso y qué es lo que Dios está tratando de que nosotros entendamos de sus verdades espirituales a través de esas cosas. Yo te invito a que lo hagas, hermano. Salomón, en el capítulo 4 de Primera de Reyes, mira lo que dice de Salomón. Dice que Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Es obvio que lo que Salomón hablaba de la naturaleza y de las cosas creadas no eran disparates. Salomón ha sido el hombre más sabio que ha existido. Y de todos los lugares llegaban para oírlo. Él hablar del viento, hablar de la arena, hablar de las ovejas, hablar de los animales, hablar de los peces. Porque todo lo creado habla de Dios. Dios nos lo ha dado como figuras. Y en la Escritura Él las pone allí de una forma tan especial para que nosotros podamos comprenderlo. Amén. Ahora, para terminar, quiero ver algunas claves para interpretar bien los tipos y las figuras, para no equivocarnos, para no hacer locuras y hablar disparates. ¿Qué necesitamos hacer para interpretar bien los tipos y las figuras? Bueno, en primer lugar, tal vez una de las más importantes, la Biblia tiene que ser nuestra única fuente de interpretación. No podemos nosotros que porque yo soñé que el agua era esto, o porque leí en algún otro lugar. No, tiene que ser la Biblia, las Escrituras, la única fuente de interpretación. Tiene que existir en la palabra de Dios un verso claro que nos diga que tal cosa significa tal cosa. O tiene que ser muy claro en la Biblia que cierta cosa es utilizado constantemente en la Biblia en el mismo contexto. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de lo que el Señor está diciéndonos a través de esa cosa. Amén. Por ejemplo, el aceite. El aceite en la Biblia, en muchos lugares de la Biblia, pero en muchos lugares de la Biblia, el aceite está relacionado con la unción. Con la unción. David fue ungido con aceite, los reyes eran ungidos con aceite. O sea, el aceite está relacionado con la unción en la Biblia, en muchísimos pasajes, en el contexto. Y además, en el idioma hebreo, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo la palabra aceite también significa unción. O sea, podemos ver cómo Dios puede utilizar las cosas para hablarnos de cosas
de verdades espirituales. También sucede, por ejemplo, que en el hebreo o en el griego, en los idiomas originales en que fue escrita la Biblia, una palabra puede significar dos cosas. Y de esa manera Dios puede utilizar también que esa cosa pueda significar dos cosas diferentes. Dios hace eso también, y eso también lo podemos encontrar escudriñando la palabra del Señor. Amén. Así que cuando el Señor usa una cosa o dos cosas, y esas tienen varios significados, o una cosa tiene, o digamos, dos cosas tienen diferentes significados, podemos darnos cuenta también que esos significados en la Escritura se relacionan entre sí. O sea que por eso dijimos que meterse a estudiar la tipología va a necesitar mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero valdrá la pena porque vamos a cosechar, encontrar verdades, joyas que están escondidas en la palabra de Dios. Amén. A través de este curso y del próximo curso que veremos, tú te vas a dar cuenta que este libro es un milagro. A través de este libro y de historias que muchos creen que son historias son contadas para niños. A través de esas historias, Dios va a revelarnos verdades profundas de la palabra de Dios. Amén. Otra cosa muy esencial para no equivocarnos, para interpretar bien los tipos y las figuras en la Biblia, es que necesitamos siempre la revelación del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder ser llevados a la verdad, que es a donde quiere llevarnos el Señor. Él lo dice Juan en el capítulo 16, verso 13, que el Espíritu nos lleva a la verdad. Es lo que dice allí. Pero aquí quiero aclarar algo. No estoy refiriéndome al hablar que necesitamos el Espíritu para revelarnos las verdades a través de las figuras. No estamos hablando aquí de espiritualidad, misticismo, que tuve un sueño y el Espíritu me reveló a mí que el trigo significa, que dijéramos, humildad. ¿De dónde sacaste que el Espíritu, que el trigo representa humildad? El Espíritu me lo reveló en un sueño. No es a eso lo que estamos refiriéndonos al decir que necesitamos el Espíritu de Dios para guiarnos y mostrarnos la verdad. Quiero decir de una vez entonces esto: el Espíritu Santo nunca, pero nunca va a contradecir las Escrituras. Si el Espíritu Santo te hace sentir que cierta cosa de esta naturaleza, de esta creación, significa algo, tiene que estar de acuerdo a la Escritura. Es algo muy importante que necesitamos entender. Amén. Porque de lo contrario, muchos han sido engañados por un sueño, porque tuvieron una revelación, una experiencia sobrenatural, y salieron diciendo que debido a esa experiencia, ahora ellos creen que esto significa tal cosa. ¿Me entiendes? Tiene que ser revelado y mostrado por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sin contradecir la palabra de Dios. Amén. Hermanos, es muy importante que no nos sintamos como que, yo ya lo sé, yo soy un experto en esto. No, humillémonos y cada vez que vamos a estudiar la Escritura, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para comprenderla. De lo contrario, estaremos cometiendo muchos errores, hermanos. Amén. Otra cosa importante que necesitamos para no equivocarnos es que cuando encontremos, hermanos, que hay un tipo en la Biblia, una figura, pero está algo oscuro,
es algo que no es incierto, no tenemos claridad sobre eso. Entonces no vale la pena que lo utilicemos. ¿Me entiendes, hermano? Porque no hay suficiente claridad. No podemos arriesgarnos que tal vez solo es mencionado por allí en algún lugar de alguna forma un poco oscura, no está claro. Como decir, he ahí el Cordero de Dios. Cuando Juan dijo eso señalando a Jesucristo, eso es clarísimo. En la Biblia está sumamente claro que el Cordero de Dios es su Hijo Jesucristo, que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Pero va a haber figuras tal vez que están un poco oscuras, no están muy claras. Mejor no las utilicemos, dejémoslas ahí guardadas. Quizá en el futuro el Señor nos da otro pasaje, otro que nos dé más claridad, pero mientras no tenemos claridad, no utilicemos esa figura. Eso es una recomendación para que no vayamos a equivocarnos. Amén. Otra cosa que necesitamos es, para no equivocarnos en esto, es algo muy importante que hemos oído, hemos aprendido. Y es lo siguiente: toda doctrina básica, principal, toda doctrina en la cual estamos basando nuestra vida espiritual y llevando ese camino, tiene que estar mencionada en lo que le llamamos 5 columnas en la Biblia. Tiene que estar mencionada en la ley de Dios, que se le llama la Torá, ¿verdad? En la ley de Dios. Tiene que estar mencionada en los salmos. Esa doctrina tiene que aparecer en las enseñanzas de los profetas. Esa doctrina tiene que aparecer en los evangelios, en la enseñanza del Señor Jesucristo. Y esa doctrina tiene que aparecer en los escritos del apóstol Pablo. 5 columnas. Pero en esto de las figuras, hermanos, no esperemos encontrar cada detalle de esas figuras en cada una de esas columnas. Sí va a estar mencionada en todas de alguna manera, pero no esperemos que tenemos que encontrar cada detalle en cada una de esas columnas. Recuerda que dijimos que las figuras son como la sombra del cuerpo que está proyectando esa sombra. Y en la sombra, como es en lo natural, la sombra que nosotros proyectamos cuando nos pega alguna luz, la luz del sol, por ejemplo, la sombra que vemos ahí nos da bastantes detalles, pero no nos da todos los detalles del cuerpo. Por eso, no debemos esperar que encontrar todos los detalles de esa figura en las 5 columnas. Amén. Amén. Algo muy importante para poder asegurarnos de que al interpretar las figuras y los tipos que están en la palabra de Dios, lo hagamos bien, tenemos que seguir el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 15, le dice el Señor a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Allí en el griego no dice usa bien la palabra de verdad, sino lo que dice claramente esa palabra griega es que divide correctamente la palabra. O sea, necesitamos, hermanos, poder dividir bien la palabra de Dios correctamente. No agarrar un verso de aquí y otro de allá y unirlos y sacar una doctrina, ignorando muchas veces el contexto. Necesitamos aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, aprender a mantener un balance entre lo que es el libre albedrío que Dios le dio al hombre y lo que es la gracia de Dios. ¿Entienden? Un hombre de Dios, como el caso aquí de Pablo escribiéndole a Timoteo, le está diciendo que pueda dividir correctamente la palabra de Dios.
Pero hemos visto que muchos se van a extremos. Algunos se van al extremo de libre albedrío. Y entonces todo es libre albedrío y todo es lo que la voluntad del hombre. Y como se fueron a ese extremo, entonces mi salvación va a depender de mis obras, de lo que yo haga o de lo que yo no haga. No hay un balance, porque por el otro lado está la gracia de Dios, donde el apóstol Pablo dice que esta salvación es por gracia. Pero hay otros que se van al otro extremo, al de la gracia, y dicen, no, todo es gracia. Ya mi libre albedrío no importa si yo fallo, si yo vivo como quiera, de todas maneras la salvación es por gracia. ¿Me entienden? Hermanos, necesitamos recibir de Dios su gracia para poder dividir la palabra de Dios correctamente. Por ejemplo, hablando de figuras, yo pensaba en esto. La Biblia habla que el agua, muchas veces, habla de el agua, la palabra de Dios. Muchísimas veces cuando habla del río, de un río, está hablando de ese fluir de la palabra de Dios o ese fluir del Espíritu de Dios. Pero de pronto, al ir al libro de Apocalipsis, encontramos que el dragón, dice, abre su boca y de su boca sale un río caudaloso con tal de destruir a esa mujer que creemos en el Apocalipsis está hablando de la iglesia. Pero si no sabemos dividir correctamente la Biblia, vamos a decir que si el agua aquí en estos pasajes habla de la palabra de Dios, el río habla del fluir de Dios, vamos a decir que en la boca del dragón está saliendo el fluir de Dios. Vemos cuando la Biblia es clara mostrando que el dragón es una figura de Satanás. Entonces, si de la boca de ese dragón está saliendo un río de agua, y agua significa palabra, entonces al dividir correctamente la Biblia, vamos a concluir que ahí el dragón está sacando de su boca palabras, pero en un torrencial para destruir al pueblo de Dios. Vemos cómo al utilizar las figuras, nuestro corazón y nuestra mente puede captar lo que Dios está hablando. En el tiempo del fin, según Apocalipsis, entonces, Satanás, el dragón, estará soltando un río caudaloso de palabras para engañar. Y como dice Pablo, en el tiempo final, muchos serán engañados y muchos van a apostatar de la fe. Pero ¿cómo es que alguien va a apostatar de la fe? Porque le dio oído a palabras que salieron de la boca del dragón. Hermano, es importante, muy importante, que estudiemos la palabra de Dios, aplicando estas claves que hemos aprendido en estos últimos 4 segmentos, acerca de la tipología, cómo Dios utiliza las cosas creadas, las cosas naturales, para hablarnos de las cosas espirituales. Hay algo más que queremos empezar en el próximo segmento, porque no podemos detenernos solo hasta aquí, y es la numerología. Si queremos interpretar bien las figuras en la palabra de Dios, no podemos ignorar los números. Dios utiliza los números en su palabra de una forma inimaginable, de una manera que ni una computadora ni una mente, por mucho coeficiente intelectual que tenga, podría hacer. Solo una mente infinita y perfecta como la de Dios pudo haber escrito este libro utilizando los números de la manera que los utiliza. Amén. Así que te invito para la próxima sesión. Estaremos empezando a ver lo que es numerología. Dios te bendiga.
Amén.